Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a analizar la simbología del códice Voynich. Vamos a ver varias de sus páginas que tienen como distintos temas y vamos a pensar si estos relatos acerca del códice y de su importancia simbólica tienen algún fundamento. Vamos a empezar conociendo qué se dice acerca del códice. Se habla de el primer propietario, cuando uno investiga en internet, que sería George Baresh, y se lo está ubicando en el siglo XVII en Europa. Y luego va a hablar de una datación que se le realiza al códice. Desconozco cuál fue el método de datación del códice, pero se lo está datando entre 1404 y 1438 y me parece coherente en función de la diagramación que tiene el códice. Piensen que en 1440 surge la imprenta y la diagramación de los manuscritos va a acompañar el estilo de la imprenta. Si bien siguen siendo manuscritos, o sea, se siguen produciendo los manuscritos luego de la invención de la imprenta en Europa, el estilo y la diagramación va a imitar lo que es la diagramación de la imprenta, con lo cual los textos van a empezar a ubicarse en cajas de texto, van a empezar a ocupar espacios diferenciados de la imagen, algo que no está ocurriendo acá, que como vemos los textos están atravesando la imagen. Así que algo que podemos decir casi con certeza por el estilo, también por los colores utilizados, por lo que parece ser el tipo de papel, ¿sí? Y por conocer otras imágenes de manuscritos, es que la fecha de la datación parece correcta, ¿sí? O por lo menos podríamos decir que casi con seguridad es anterior a 1440. Pero cuando leemos la historia va a hablar de que podría ser una copia de un original muy anterior. Y ahora les voy a contar por qué yo ya no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Ahora cuando miremos lo que sigue y cómo están organizadas las páginas y los temas acerca de los que trata, ¿sí? Así que bueno, ahora en breve vamos a ver eso. Pero me parece que esta fecha de datación es la más coherente y que me quedaría en este periodo sin pensar que es una copia de un manuscrito anterior, sino que sí fue producido en este momento histórico. Bueno, luego que podemos conocer acerca del códice es que aparentemente aparece mencionado como que estuvo en un colegio romano de Italia que pertenecía a los jesuitas, que no es dato menor para quienes analizamos el tema de la simbología. Luego es vendido a Voynich, ¿sí? Que es el dueño más conocido y que se supone que es quien intentó traducir este códice durante mucho tiempo, intentó descodificarlo y no lo logró, así que cuando muere va a parar a la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y también podemos leer que hay varias teorías acerca de que este códice hubiera suscitado muchísimo interés de parte, digamos, de el gobierno de Estados Unidos, del FBI puntualmente. También podemos leer que este manuscrito podría haber sido diseñado o producido por Roger Bacon, que es un alquimista muy conocido y que dentro del mundo o de quienes analizamos el tema de la simbología y conocemos de la simbología del hermetismo, sabemos de quién se trata. Y también podría tratarse, según los relatos que se puede, sobre lo que se puede investigar, de que haya sido producido por dos estafadores, ¿sí? Bueno, son demasiadas historias, es bastante confuso todo esto que se lee. Vamos a ver qué podemos encontrar y qué podemos deducir sin basarnos en estos relatos que tienen como bastantes condimentos de ficción y vamos a intentar, digamos, acercarnos al manuscrito de un modo mucho más científico y racional a ver qué encontramos. Bueno, parece haber una traducción, ¿sí? A una persona que dice haberlo descodificado y
que estaría escrito en una lengua muerta, ¿sí? El protorromance. Y esta persona aparentemente concluyó que es un tratado que habla de hierbas naturales, sus, digamos, posibles efectos terapéuticos, todo lo que tendría que ver con astrología, sexo, cuestiones del hombre y de la mujer. Vamos a ver que esto es bastante coherente por el tipo de ilustraciones que encontramos en el códice, pero que también hay algunos símbolos que nos hacen pensar que podría haber sido producido por un iniciado en hermetismo. No sabemos hasta dónde además había pregnado el tema de la alquimia y el hermetismo en la sociedad en este momento que estamos hablando puntualmente, o sea, en el siglo XV. Bueno, ¿qué datos les dije? Me dicen a mí que la fecha de datación está bien y que no podría ser una copia de un manuscrito muy anterior. Bueno, hay un montón de cuestiones calendáricas que claramente me están hablando del tiempo, ¿sí? De ciclos anuales y que están marcadas en función del 12. Sabemos que el calendario base 12 fue impulsado en determinado momento histórico y que anteriormente, los calendarios eran lunisolares o en muchos casos, en muchas culturas, eran calendarios lunares. Así que el hecho de que esté basado en muchos gráficos, en calendarios en base a 12, ya me hace descartar que este manuscrito pudiera ser muy anterior a la fecha de datación, ¿sí? ¿Cómo sé que acá en estas, digamos, en estas ilustraciones en base 12 estamos hablando de momentos que tienen que ver con el calendario anual? Bueno, por varias cosas. Primero porque si miramos a la izquierda tenemos el Sol en el centro, una división en 12 que también está marcando una división entre día y noche, ¿sí? O sea que obtenemos 24 campos en esta imagen de la izquierda. Como dije, con el Sol en el centro. Luego tenemos acá a la derecha también un campo dividido en 12 partes y también está considerada la luna, ¿sí? Así que bueno, tenemos el Sol en el centro, ¿sí? La luna y un campo dividido en 12 partes, con lo cual ya estamos descartando algunas teorías que hablan de que este manuscrito sería anterior a la fecha o muy anterior, como decía digamos, en este informe que yo leí, muy anterior a la fecha en la que se lo está datando. También aparecen otros datos para descartar esa hipótesis que van a ser en el centro de un montón de ilustraciones, ¿sí? Donde además en sus campos exteriores, o sea, en los círculos que están rodeando estas ilustraciones, aparecen estrellas, digamos que guiadas por personas en una especie de carro, o sea, estamos hablando de las constelaciones claramente, aparecen símbolos de los signos zodiacales que hoy en día nosotros conocemos, consumimos gráficos, ¿sí? Acá tenemos a la cabra, acá tenemos a Tauro a la izquierda, a Géminis a la derecha. Lo pongo en signo de interrogación, pero estoy un 99% segura de que está hablando de los signos zodiacales. Y a Sagitario en otro caso, ¿sí? El arquero. Así que bueno, también viendo esto, lo más probable es que no pudiera ser muy anterior a la fecha en que está datado este códice. Bueno, luego van a aparecer elementos que sí me generan alguna duda acerca de que esto no fuera solamente un tratado acerca de botánica y todas estas cuestiones que describe esta persona que para mí lo descodificó bastante bien, ¿sí? Pero sí van a aparecer algunos elementos que son símbolos que conocemos que manejan los iniciados en hermetismo, ¿sí? Como ser el centro electromagnético, acá en el caso de la ilustración de la izquierda, la cruz patada que podemos ver acá marcada por estos 4 campos rellenos de estrellas en la ilustración de la derecha, la rosa en el centro de esa ilustración.
la cruz con los solsticios y equinoccios marcados, que sabemos que es una ilustración súper característica de todas las culturas ancestrales que siguen la línea del hermetismo, ¿sí? Y también en esta ilustración de la izquierda aparece una especie de centro electromagnético. Bueno, lo mismo acá en la ilustración de la izquierda, lo mismo. Aparecen las 4 puertas con la cruz y el sol en una especie de campo electromagnético azul, ¿sí? Así que, bueno, estas cuestiones ya nos empiezan a dar datos acerca de que esta persona que generó este manuscrito no solo estaba hablando de botánica, ni de cuestiones astrológicas obvias, sino que tenía algunos otros datos. Pero como digo, no sabemos hasta dónde pregnó la cultura del hermetismo, ¿sí? Lo más probable, lo digo ahora ya antes de terminar de analizar el manuscrito, es que esta persona tuviera algunos conocimientos acerca del hermetismo y de la alquimia. Vamos a ver otros elementos que van a confirmar esto. Por ejemplo, en este caso de la ilustración de la izquierda, si nosotros miramos esta planta como una posible planta que fuera ilustrada de un modo realista, no tendría sentido esta forma que estamos viendo, pero sí tendría sentido si yo interpretara esto como una especie de árbol de la vida con las 2 serpientes trepándolo, ¿sí? O sea, el símbolo del caducio. Fíjense que pensar que existiera una planta con esta configuración no tiene mucho sentido. Así que ya empezamos a ver más símbolos que aportan a esto. Y también vamos a ver un montón de flores de lis en varias páginas, yo solo puse algunas, ¿sí? Que en algunos casos, como en el que estamos viendo ahora, podrían, ¿sí?, pertenecer a la planta que se está ilustrando, pero en otros casos no, porque van a aparecer combinadas con estrellas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, claramente es una flor de lis y están graficadas estrellas dentro de la configuración de la planta. Acá podemos ver lo mismo, flores de lis, ¿sí?, vinculadas a lo que es la semilla de pino, algo que no es posible como una configuración realista de una planta que verdaderamente exista. Así que ambos sabemos que son símbolos del hermetismo y los vemos vinculados en una configuración de una planta. Como desconocemos lo que dice en cuanto a lo verbal, sí podemos empezar a intuir que está hablando de otra cosa que no es de botánica. Lo mismo ocurre acá. Miremos la planta de la izquierda donde van a aparecer 3 flores de lis en color azul y luego estrellas en el tallo de la planta, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya podríamos descartar esto de que solo se trataba de un tratado de botánica o de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Incluso hay versiones de que podría haber sido escrito por una mujer. Bueno, yo desde ya eso lo estoy descartando, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, puse esta página para entender por qué no es tan ridícula esta conclusión que saca este hombre. Bueno, porque en muchos casos podemos ver que hay partes de plantas que están siendo analizadas, comparadas, ¿sí?, o clasificadas unas con otras. Pero también sabemos que los alquimistas trabajaban sobre la materia, trabajaban sobre los componentes de las plantas y estudiaban, de hecho la alquimia es el origen de la química actual, estudiaban las propiedades de las plantas. Así que una cosa no descartaría la otra, ¿sí? Lo que sí podemos descartar es que solo se trataba de un tratado de botánica. Hay algo más dentro de este tratado que, bueno, como sabemos no se ha podido descodificar. Además de ver plantas que no conocemos, muchas en muchos casos, y configuraciones botánicas que son imposibles, como en el caso de esta planta que estamos viendo a la izquierda, vemos digamos, símbolos que tienen que ver con la alquimia, que están combinados de un modo que no podría ser real y además vemos un montón de conocimiento acerca de
los movimientos celestes, que también abonarían a esta teoría de que podría tratarse de un tratado de alquimia que está generado por un iniciado en hermetismo. Bueno, espero sus comentarios. Si quieren, pueden contarme cosas que vieron y que yo no vi, que se me pasaron por alto, y los leo. Les mando un abrazo grande.